Hola, el día de hoy vamos a hablar de nuestro proceso de diseño, ¿no? Generalmente en los procesos de diseño se empieza por empezar a generar esa intención de qué vamos a diseñar. Pero en esta ocasión vamos a empezar hablando de algo previo. Antes de pensar en qué vamos a diseñar, se tiene que pensar en quién está diseñando, quién es esa persona detrás de este proceso. A ese proceso fluido en donde nuestra creatividad viene y llega de la mejor manera, le llamamos el flow, ¿no? Ese flujo del diseño, cuando fluyen las ideas de forma perfecta. Así que vamos a introducir este tema hablando de algo conocido por todos, sobre todo hoy en día, que se llama el Internet, ¿no? Esa herramienta que utilizamos todos en nuestro día a día, ¿no? Y que se ve más o menos así, ¿no? Donde nos conectamos a una página, tenemos nuestro navegador y bueno, pues poco a poco vamos utilizando cada una de las herramientas que hay en Internet. Pero si se fijan, creo que hay algo raro por ahí en mi presentación. Como que esos navegadores ya no se usan, ¿no? Y esa forma de conectarse a Internet ya no es la misma. Pero entonces, ¿cómo se ve el Internet? ¿No? El Internet a lo mejor se parece más hoy en día a estas apps, a estos iconos, a esas eh, redes sociales, ¿no? Y ya no es el Internet que empezó hace 30 años, ¿no? Que usamos más comúnmente en nuestra vida hace 30 años. ¿Qué es lo que ha cambiado del Internet? ¿No? ¿Cambió realmente la conexión entre un lugar a otro? ¿Cambió la capacidad? ¿Cambió las imágenes? Pues a lo mejor cambiaron, sí, muchas de esas cosas. Pero lo que principalmente cambió fue el instrumento que utilizamos para entrar a Internet. Antes a lo mejor teníamos que tener el CPU conectado al teclado, al monitor, al lector del floppy disk, a las bocinas, al micrófono, a muchas cosas, ¿no? Y hoy en día la mayoría de nuestras computadoras están integradas en un solo cuerpo. Y estas supercomputadoras han evolucionado exponencialmente, ¿no? Se habla de que hoy en día el teléfono celular más chafita, ¿no? Un smartphone más chafita que tengamos a la mano, tiene mucho más capacidad que lo que tenía el presidente de Estados Unidos en los 80. Entonces el instrumento que utilizamos para entrar a Internet es el que le ha dado esas capacidades de velocidad, de imagen, de experiencia. ¿Por qué trabajamos tanto en ese instrumento y no le damos esa importancia que tiene? Vamos a utilizar esta analogía en algo más. El afamado director de cine David Lynch, ¿no? Uno de mis favoritos, escribió este libro que se llama Cazar al pez grande. Y él habla de que pues, los peces grandes habitan en las profundidades, ¿no? Si tú vas a pescar y nada más vas a la superficie o te vas a un charquito, pues probablemente no pesques nada o pesques algo, un pez muy chiquito. Pero cuando te vas a un lago amplio, cuando tienes un equipo para llegar a esas profundidades, entonces vas a cachar al pez grande. Y lo hace como analogía de las grandes ideas. Nosotros, al meternos en un proceso de diseño con un mejor instrumento, podemos cachar las grandes ideas. ¿Y cuál va a ser ese instrumento? Bueno, pues puede que sea el tanque en el que están esos peces, ¿no? Refiriéndonos a nuestra mente, ¿no? Si expandimos nuestra mente, tal vez encontremos peces más grandes. Lo dice también como el tamaño de una pelota de golf, ¿no? Imaginarlo así. Entonces, si ese nivel de conciencia que has cultivado, ¿no? Esa capacidad de tu mente, tiene el tamaño de una pelota de golf, cada vez que leas un libro, tendrás un entendimiento del libro del tamaño de una pelota de golf. Y cuando veas por la ventana, pues vas a ver un panorama del tamaño de una pelota de golf. Cuando te despiertes por la mañana,
un despertar del tamaño de una pelota de golf. Y así como te diriges en tu día, una felicidad del tamaño de una pelota de golf. Pero si empiezas a expandir esa conciencia, si la haces crecer, cuando leas ese libro tendrás un mayor entendimiento del mismo. Cuando mires por la ventana, mayor conciencia de lo que pasa afuera. Cuando te despiertes, un despertar más contundente. Y así, como dirijas tu día, mayor felicidad en tu día. Se pueden atrapar las ideas a un nivel mucho más profundo. Y la creatividad realmente fluye en ese nivel. Hace la vida más como un juego fantástico. La idea es que ya no solo veamos entonces a través de una conciencia del tamaño de una pelota de golf, sino que empecemos a practicarlo y a lo mejor al terminar este trimestre pues termina con una visión de la vida del tamaño de una pelota de tenis. Ya creció un poquito, ¿no? Y podemos entonces disfrutar la vida de otra forma. Pero cuando solo tenemos una sola forma de reaccionar ante todo, estamos limitados. Lo decía Maslow como si solo tienes un martillo, entonces todo a tu alrededor se ve como un clavo. Si tu única manera de reaccionar es con violencia, entonces todo se ve como un punching bag, ¿no? Como algo en donde puedes descargar tu ira. Vamos hilando conceptos. ¿Qué es lo más importante cuando estás diseñando? Por ejemplo, cuando estás diseñando una taza, lo más importante es el asa de la taza, lo más importante es el color, el esmalte, el material, el proceso con el que se hizo, los planos. Quién sabe, a lo mejor cada uno de ellos tiene importancia. ¿Será la intención que le pongas detrás? ¿El mensaje que quieres decir con ello? ¿Cómo se relaciona semióticamente con otras cosas? Maestro Zen diría que lo más importante al diseñar una taza de estas es que pueda contener café, que pueda contener un té, que pueda contener un líquido para que te lo puedas tomar. Si no contiene un líquido, deja de ser una taza y se convierte solo en un objeto utilitario, en decoración, en props de una película. Cuando contiene un líquido es realmente una taza. Y es la diferencia entre a lo mejor el arte objeto o un objeto artístico al diseño. Entonces, lo más importante de la taza no es la forma, no es el color, sino es el vacío, el que pueda contener, el que tenga ese espacio vacío. Los diseñadores trabajamos muchísimo con ese espacio vacío y debemos de empezar por cultivar en nosotros ese espacio vacío. Como sabes, por ejemplo, si eres bueno en algo. ¿Eres bueno en algo porque sacaste un 10? ¿O eres malo porque reprobaste, sacaste un 5? ¿Eres bueno en algo porque te dijo tu mamá que eres bueno en algo? ¿Porque los demás no te bulean cuando lo estás haciendo? ¿Eres bueno en algo por las etiquetas que vas poniendo en ese sentido? Por la forma en cómo nos van calificando nuestros profesores, podríamos decir que soy bueno en la escuela, que voy a ser un buen profesionista, que voy a ser un buen ser humano. No lo sé. Y estamos cuestionándonos mucho esos sistemas educativos. Ya ven que dicen que Finlandia es el gran lugar para la educación, ¿no? En donde todos deberíamos de seguir ese ejemplo. Y los finlandeses pues, son como héroes humildes, ¿no? Y dicen, no, la verdad es que nuestro sistema no tiene gran ciencia, ¿no? Simplemente pues dejamos de hacer exámenes, ¿no? Y dejamos de ponerle calificaciones a los alumnos. Y empezamos más a hacer un sistema de acompañamiento al aprendizaje, más como los senseis, ¿no? Que educan en esas artes marciales. ¿Qué hacen en esas artes marciales? Pues empiezan a enfocarse en el área de interés de las personas, ¿no? Les ayudan a desarrollar esas capacidades personales,
las habilidades por medio de la práctica, y hay que practicar cada día y hay que mantenerse y ser íntegros, ¿no? Y ver esos valores internos, ser conscientes en la situación, en el contexto y sobre todo habitar el momento, estar ahí, estar en el ahora. Esta primera semana quisiera tomarla en ese sentido, ¿no? De cómo afilamos el instrumento que más vamos a utilizar en el proceso de diseño, ese instrumento que somos nosotros mismos y que en estos momentos se está viendo retado por la situación en la que estamos viviendo. Así que vamos a hacer estas sesiones de recomendaciones generales, vamos a recomendar algunas herramientas. Tú podrás seleccionar lo que resuene para ti y lo que no, déjalo ir. El chiste es que vayamos haciendo el trabajo, ¿no? Poco a poco vamos intentando ver cómo mejorar. Siempre hay información extra, ¿no? Siempre voy a dejar algún ejercicio por ahí, algún artículo, alguna referencia en donde puedes ir más allá, ¿no? Tú decides qué tan profundo quieres llegar. Con eso quiero invitarte a que revises también tu convicción de estar estudiando esta licenciatura, de estar estudiando diseño. Si realmente quieres hacerlo porque te fascina el diseño, o hay otras intenciones, ¿no? Tal vez hay otras preocupaciones, tal vez hay unas expectativas de vida, ¿no? ¿Qué es lo importante? No sé si recuerdan esta película. Es una película interesante. Vamos a ver unos segundos de esta película. Only the hard and strong may call themselves Spartans. Only the hard. Only the strong. We march. For our lands, for our families, for our freedoms. We march. Daxos. What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. Not more than a few hundred. This is a surprise. Silence! We heard Sparta was on the warpath. And we were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? I see I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter. So, And you, Arcadian. What is your profession? sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? See, old friend, I brought more soldiers than you did. Bueno, en este fragmento de la película de los 300, muy brevemente, ¿no? Están teniendo esta discusión en donde le pregunta a cada uno de los otros soldados, pues, ¿cuál es su profesión? Y los otros soldados le responden que pues, unos son alfareros, otros trabajan en metal, y así, distintos, ¿no? Y tal vez si le preguntara a cada uno de ellos qué preferiría estar haciendo, pues elegiría estar haciendo esa profesión, ¿no? Elegiría estar trabajando con la cerámica. Pero la profesión de los espartanos es que ser guerreros, ¿no? Y tienen total convicción de eso, ¿no? Para eso nacieron, para eso se educaron, en esa cultura crecieron y en eso siguen, ¿no? A esto es a lo que yo quiero llegar con la invitación de revisar por qué estás estudiando diseño. ¿Es realmente porque te interesa, te fascina el diseño, porque para esto naciste? ¿O preferirías estar en otro lado?
¿no? Cualquier respuesta es buena, pero es buen momento para preguntárselo. Consideremos ahora las artes marciales. Las artes marciales es en general este tipo de ejercicio que hacemos en combinación con una práctica mental, una práctica emocional, ¿no? Entonces, normalmente es la práctica de movimientos que hacemos, pero también estos movimientos tienen un trasfondo filosófico, ¿no? Hay algo una razón detrás de cada uno de estos movimientos. Y nos invitan constantemente a estar enfocados en ese momento, ¿no? Si tienes que combatir con alguien, no puedes estar pensando en otros problemas, ¿no? Tienes que estar totalmente centrado en ese momento. Y prácticas de respiración, prácticas de movimientos que haces anteriores, te ayudan a estar totalmente metido en ese momento, ¿no? A incorporarte, a habitar totalmente tu cuerpo y meterte en esa situación. Esto ha invitado también a otras organizaciones a empezar a considerarlo, ¿no? Cómo esta práctica del movimiento, esta forma repetitiva de hacer un movimiento y otro, que ya lo veíamos en otras películas, nos ayuda entonces a irnos metiendo en ello, ¿no? A ir viendo cómo formar parte de ese rol. La NASA, por ejemplo, habla de que tiene que practicar muchos años. Es una práctica muy profunda con los astronautas, en donde se recrean todas las escenas y practican todos los posibles problemas que pudieran salir mal, ¿no? Imagínense a alguien ahí en el espacio, en donde es una situación muy complicada, tiene que estar conectado al oxígeno, tiene que verificar la temperatura, tiene equipo muy caro y entonces necesita resolver una situación, ¿no? Se enfrenta con un problema y toda esa presión que tendría de sobrevivir, del equipo que está utilizando, de poderse acordar de todo lo que tendría que hacer, sería muy difícil. Entonces lo que hacen es practicar constantemente todos esos problemas. ¿Qué es lo que podría salir mal? Una y otra vez hasta que se vuelve la práctica del día al día, ¿no? Entonces en el momento que se presenta una situación compleja, no caen en pánico, ¿no? Todo puede ser resuelto, todo tiene una forma de resolverse, todo tiene un procedimiento y entonces van a seguir ese procedimiento para poder resolverlo de alguna manera. Entonces la primera regla que se sigue en estos casos, la primera regla de enfrentarse a una problemática compleja es no caer en pánico, ¿no? Intentar estar presente en ese momento, intentar olvidar todo lo que te preocuparía y enfocarte en cómo podemos resolver esta situación. ¿Qué me dice mi aprendizaje hasta este momento para poder enfocarme en esa solución? Así que, en serio, no caigamos en pánico, ¿no? Busquemos cómo traer esa paz mental para poder resolver la situación de la mejor manera. Ya lo decía por ahí Publilius Sirius, ¿no? Un filósofo griego, que si quieres gobernar un gran imperio, gobiérnate a ti mismo, ¿no? Primero. Entonces, ¿cómo logramos gobernarnos, ¿no? Ante una situación retante, una situación difícil? Algunas otras organizaciones le han dado estructura a esta aproximación y le llaman la ingeniería de la iluminación, ¿no? Enlightenment Engineering. Y buscan cómo llevarlo a cabo de una forma un poco más estructurada, ¿no? Cómo hacer una rutina, cómo hacer horarios, cómo hacer de repente a lo mejor algunos talleres en donde pueda participar la gente, tengan un poco de autoconocimiento, de practicar la paz mental o la presencia mental y que todo esto lleve a una mejor solución de los problemas de su día a día y a personas más felices, a personas que tengan mayor bienestar y eventualmente que puedan hacer mejor su trabajo, ¿no? Google, por ejemplo, tiene su instituto de búsqueda interior, el SILI, y que por medio de una serie de talleres tratan de invitar a las personas a practicar ciertas formas de meditación, ciertas formas de presencia, de introspección. A lo largo de este video vamos a ver varias ligas que les voy a ir dejando
Las ligas estarán disponibles también en los comentarios de este video. Algunas de ellas también las estoy poniendo en el Classroom. Entonces, con estas les quiero compartir algunas de las soluciones alternativas que se han estado dando. Hay un festival por ahí que me llama mucho la atención, ¿no? Que se llama Burning Man, ¿no? Y es un festival que se organiza en medio del desierto, en el desierto de Nevada en Estados Unidos. Y durante todo el año es un lugar en donde no habita la gente, ¿no? No hay nada. Pero llega un momento en que en esta temporada del festival se vuelve una gran ciudad, ¿no? En donde hay muchas casas temporales, desde casas rodantes hasta tiendas de campaña o diferentes experimentos. Y aparecen muchas esculturas, aparecen muchos escenarios, aparecen talleres. Y es un lugar en donde la gente ha ido a experimentar desde nuevas formas de hacer arte, desde tecnologías experimentales. Muchos de los grandes innovadores de Silicon Valley pues son gente que ha ido regularmente allí al Burning Man. Y se ha experimentado hasta con reglas sociales, ¿no? Y nuevas formas en cómo podríamos construir una sociedad. Lo más impresionante es que esto se construya en unas semanas, ¿no? Y entonces que nazca una ciudad de la nada y que luego desaparezca y vuelva a haber nada en este espacio. Los invito a ver la liga que voy a dejar al respecto. Pero me gusta mucho cómo algunos de estos grupos que han encontrado un conocimiento en específico lo han retomado para otras cosas, ¿no? Desde las organizaciones en Silicon Valley, gente que ha estado en estas grandes empresas digitales, hasta grupos como los Burners Without Borders, ¿no? Que son un grupo de personas que organizan diferentes actividades en el Burning Man y que después traen ese conocimiento a cómo podrían apoyar a la regeneración de ciudades después de la guerra o después de una catástrofe. Y han ido a apoyar a Afganistán, a Nueva Orleans, a diferentes lugares que han pasado por guerra o por una catástrofe para reconstruir la ciudad y aprovechar ese conocimiento que han tenido, ¿no? Le llaman el Synergy Strike Force, ¿no? Y es una manera en cómo decantan todo ese conocimiento y tratan de mejorar las condiciones de esa sociedad. Entonces, gente que ha estado en este espacio de cultura, de creatividad y que trata de retomarlo para otro aspecto, ¿no? De un estado mental que ya se tiene en un aspecto y cómo cambia ese estado mental a otro aspecto. Muy similar a lo que hacen también los Navy SEALs, ¿no? El ejército en Estados Unidos, en donde constantemente los están poniendo a prueba, los están poniendo en situaciones de mucho riesgo, de mucha dificultad, con hipotermia, con horas sin dormir, con horas sin tomar comida, ¿no? Entonces tienen que lidiar con esas situaciones, con esos momentos de estrés, con esas dificultades y poder sobreponerse, ¿no? Poder sobrepasarlas. Y entonces en el momento que se enfrentan a una situación real en donde realmente tienen que pasar por esas situaciones, les es conocido, ¿no? Ya no se enfrentan a lo desconocido, sino les es familiar y puede enfrentarse con una mentalidad cercana ya a ello. Lo mismo hacen también en la policía en Canadá. Al parecer todos los días empiezan el día con una pequeña meditación, con un pequeño ejercicio de presencia mental, de mindfulness, en donde bueno, pues tratan de dejar sus problemas detrás o lo que traigan en casa y enfrentar esa jornada laboral desde el rol de ser policía y desde el rol de querer construir una mejor sociedad. No quisiéramos todos tener en nuestras calles gente que nos cuidara sin involucrar los problemas que trae desde casa o sin involucrar una situación por la que esté lidiando, sino que esté totalmente presente ese momento y que no traiga a lo mejor esos problemas culturales, sociales o hasta raciales que pueda llegar a tener, ¿no? Bueno, todo esto, con esto quiero demostrar
cómo nos estamos preocupando más por el bienestar de las personas, ¿no? Ese bienestar emocional, ese bienestar mental, y cómo esa inversión que hacemos en el bienestar de las personas trae beneficios tangentes y contundentes a nuestras prácticas profesionales, ¿no? Y el diseño no se queda atrás. Por eso me parece interesante entonces empezar este curso con la práctica en uno mismo, ¿no? El autoconocimiento, el invitarlos a hacer prácticas de presencia mental. Si meditas, puedes intentarlo. Si no es algo que resuene contigo, no hay ningún problema, pero la invitación se extiende. Y vamos a hacer algunos de estos ejercicios, ¿no? En donde empezamos por esa parte del autoconocimiento. Ya subí varios ahí en el Classroom y te invito a que los consideres, a que los hagas. Algunos de ellos solo cuentan como entregado o no entregado, no se entrega mal, ¿no? Sino simplemente es una práctica que vamos haciendo de autoconocimiento. Uno de ellos es el ejercicio de crear un ídolo. Te lo voy a explicar un poquito más ahí en el Classroom, pero en este ejercicio, pues el chiste es que trabajemos con los materiales que tenemos en casa, ¿no? No, en ningún momento te pido que salgas a la papelería o que vayas a buscarlo fuera, sino con cosas que tengas en tu casa. Queremos hacer un ídolo que sea como los ídolos ancestrales, ¿no? Que sea como un ídolo de barro, de plastilina, hasta de papel molido con agua, ¿no? Lo puedes tener. Este ídolo nos gustaría, pues, decorarlo con estos elementos que semióticamente han estado ahí en nuestra cultura y en culturas ancestrales, ¿no? Como plumas, como cuentitas, como conchitas. Y también te voy a pedir que busques por ahí un papel de estraza, un papel revolución, cualquiera de estos, por ser un papel que a lo mejor tiene como ese significado más de naturaleza para nosotros. Si no encuentras ninguno, puede ser también una hoja bond y un crayón rojo, ¿no? Un plumón rojo, un crayón rojo, un color rojo. Entonces con eso vamos a desarrollar este ejercicio. El ejercicio trata de lidiar con nuestro ego, con empezar a identificarlo, con ver nuestro ego fuera de nosotros. No quiero que veamos al ego como algo malo, ¿no? El ego es algo que está ahí para ayudarnos a protegernos, ¿no? Que desde que somos niños nos empezamos a identificar con nuestro ego para defendernos del mundo exterior, ¿no? Para defender lo que es mío, para defender mi salud, para defender mi hambre, para defender mis horas de sueño. Entonces, para irnos defendiendo en ese sentido. Sin embargo, el ego a veces nos llega a estorbar. Cuando empezamos a pensar que nos deberían de tratar de cierta forma, que me deberían de respetar por ser de esta índole, que yo merezco más, que esta situación por la que me estoy enfrentando no me debería de estar pasando a mí, no debería yo de estar lidiando con esto. En las formas en como yo me he definido, ¿no? Yo solo escucho este tipo de música y esta otra para nada, ¿no? O mis temores, ¿no? Yo no me quiero enfrentar a ello porque yo le tengo mucho miedo a eso, entonces yo no me quiero enfrentar a ello. Entonces a veces el ego, esas autodefiniciones nos empiezan a limitar, ¿no? Y nos quitan la oportunidad, nos restan la oportunidad de estar presente en ese momento, ¿no? De ver qué hay disponible para nosotros. Otro ejercicio que está por ahí ya en el Classroom es este otro que le llamo el Hulk contra Banner. Sabemos que es el mismo personaje, ¿no? Que el Dr. Banner es, pues, este doctor que se enfrentó con los rayos gamma y que en el momento en que se combina con su enojo lo hace convertirse en este otro personaje verde que le llamamos Hulk, ¿no? Y que tiene un enojo sin control y entonces destruye todo, ¿no? Y a Hulk le encanta destruir. Entonces, en este ejercicio vamos a hacer simplemente una comparativa muy sencilla en el momento en que somos como el Dr. Banner, ¿no? Un doctor muy racional, alguien con el que se puede platicar tranquilamente, que va a tener una explicación ante todo, que quiénes somos cuando estamos bajo control de nosotros mismos. Y Hulk, esta lista de Hulk será quiénes somos en el momento en que ya no estamos en control de nosotros mismos, en el momento en que nos apretaron los botones,
en el momento en el que mi mamá me regañó, en el momento en el que me peleé con mi novio, mi novia, en el momento en el que mi hermano me agarró mis cosas, ¿no? Y nos aprietan los botones y ¡pum!, explotamos. Entonces simplemente es un ejercicio para identificar cuáles son esos momentos, cuando estamos bajo control y cuando ya nos salimos de control. Cualquier duda la podemos ir platicando ahí en el mismo Classroom. Queremos también ir identificando el ego, ¿no? En esos momentos que hay una vocecita que nos dice cómo deberían de ser las cosas, que nos dice, seguro tu mamá te está gritando porque no cree en ti, ¿no? Seguro tu hermano te está quitando tus cosas o se está poniendo tu ropa porque te tiene envidia, ¿no? Y son esas cosas que van dándole vueltas en nuestra mente y que nos restan presencia, ¿no? Que nos restan disfrutar de nuestro momento, que no nos dejan saber cuál sería la mejor situación o la mejor solución ante cada situación. Así que estos primeros ejercicios se tratan de eso, ¿no? El autoconocimiento para afilar nuestro instrumento de diseño y poder después utilizarlo en el proceso de diseño, ¿no? En el la mejor estrategia para nuestro proceso de diseño. Este diseño del ídolo, pues se trata entonces de juntar todas esas características que nosotros vemos de la mejor versión de nosotros, ponerla en un ídolo de barro y tenerlo presente, ¿no? Ver cuáles serían esas mejores características que tiene, ¿no? Ese ídolo contendrá a lo mejor cierto secreto por dentro, ¿no? Que ya lo platicaremos con el papel de estraza y la crayola, pero percíbelo como eso, ¿no? Como un espejo de cuál es la mejor versión de ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo que más valoras de ti mismo? Otro de los ejercicios que tenemos en el Classroom es el de las 16 personalidades. Por ahí les dejé la liga, algunos ya lo han estado haciendo. El chiste es que por medio de este test de personalidad tú puedas empezar a identificar cuáles son las fortalezas que normalmente tienes, las características que mejor te apoyan en un trabajo en equipo, las mejores reacciones que tienes, las maneras en que eres más flexible, el apoyo creativo que otorgas a tu equipo y el apoyo emocional. Y así como identificas tus fortalezas, que puedas identificar cuáles son tus áreas de oportunidad, las áreas que podrías mejorar. Entonces, ¿cómo podrías mejorar tu comunicación con los demás, tu apertura a la escucha, a los comentarios que te hagan? ¿Cómo podrías ser más empático? ¿Cómo no ahogarte en un vaso de agua y renunciar a los miedos que normalmente tienes? Entonces, este ejercicio nos ayuda a eso, a identificar cuáles son esas áreas y poder eventualmente, ya que las identificamos, irnos librando de ellas, ¿no? Ser un poco más libre. Así que esta primera tarea pues es la tarea más difícil, ¿no? Y es una de las preguntas que son más importantes en nuestra vida. La pregunta del ¿quién soy yo? Es una pregunta que probablemente no tiene respuesta, pero que es muy importante preguntársela, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que no cambia de mí? ¿No? Mis emociones cambian, mis pensamientos cambian, pero hay algo que no cambia, ¿no? ¿Qué son esas partes que no cambian de mí? Muchas veces las películas nos ayudan a reflejarlo, ¿no? Verlo fuera de nosotros e identificarnos con algunos personajes o con algunos roles que tienen esos personajes. En la película del Señor de los Anillos, por ejemplo, vemos esa situación en donde Frodo está platicando con Gandalf y le está diciendo, es que yo no quería estar en esta situación, ¿no? Esta situación es demasiado difícil. Como un pequeño hobbit como yo, pues tiene que resolver una situación tan difícil y enfrentarse al monstruo más grande que existe en nuestro mundo. Yo no pedí nada de esto. Y Gandalf le responde con esa sabiduría de Gandalf, de Dumbledore, de estos personajes sabios, ¿no? Que es el mismo actor, por cierto, pero le responde de esa manera, ¿no? A veces no podemos elegir la situación en la que estamos. La mayoría de las veces no podemos elegir esa situación que nos confronta.
pero sí podemos elegir quién vamos a ser ante esa situación. Así que esta manera de identificar qué personajes somos, qué rol estamos teniendo, qué emociones estamos involucrando en ese momento, qué pensamientos se nos vienen a la mente, es una manera de elegir quién vamos a ser ante la situación que se está dando. Si se fijan, muchos de estos personajes, ¿no? Frodo, Harry Potter, todos los personajes que son los buenos de la película, tienen algo que los define, ¿no? Que es esa despreocupación por sí mismos y ese interés por el bien común, ¿no? Porque todos estén mejor. El malo de la película es el que tiene el interés solo por sí mismo, no solo por lo que él quiere hacer, solo por lo que él está interesado en adquirir más poder, ¿no? O en obtener mayor cantidad de bienes. Entonces algo mucho más egoísta. A eso que está detrás de ese rol, de ese personaje. Obviamente en la vida real somos mucho más complejos que esos personajes de película, ¿no? Pero generalmente lo que nos define detrás de todo ello, lo que no cambia de nosotros, son valores que están ahí detrás, ¿no? En las 8 películas de Harry Potter, lo que no cambia de Harry Potter es el valor que tiene por las otras personas, ¿no? Valora a los amigos, valora estar con los demás, valora el bien común, ¿no? Valora que todos se sientan bien. Entonces, no lo pongo como el rol a seguir de todo el mundo, sino trato de identificar qué es lo que le define ese personaje a través de 8 episodios, ¿no? 8 tramas en donde vemos que ha cambiado, ha evolucionado y tiene edades distintas. Entonces, lo que quiero que identifiquemos en nosotros es eso, cuáles son nuestros valores centrales, esos valores trascendentales que han ido pasando desde niños hasta ahora, que en algún momento de la vida lo tomamos, dijimos, yo valoro la justicia, ¿no? Y valoro que se hagan bien las cosas, o yo valoro que me reconozcan, ¿no? Que se reconozca el trabajo cuando está bien hecho. No sé, vamos teniendo diferentes valores a lo largo de la vida, pero hay unos que se quedan con nosotros, ¿no? Se quedan mucho más tiempo, y es lo que realmente nos mueve a hacer las cosas. Vamos cerrando ya esta sesión. Y me gustaría cerrarlo con 2 frases de Steven Kotler, ¿no? Alguien que uso como referencia en muchas de las cosas que hemos estado trabajando, ¿no? Su investigación y la forma en cómo él ha identificado estos movimientos en las organizaciones, ¿no? Hacia el bienestar de las personas, este enfoque hacia el bienestar. La primera frase nos habla de esta idea de tomar estos roles, ¿no? De los roles que vamos tomando en nuestro día a día, que a veces tomamos el rol de papás, a veces tomamos el rol de hermanos, a veces el rol de estudiantes, a veces el rol del profesor, y estos roles conllevan acciones culturales, ¿no? Que tenemos que hacer. Entonces el profesor tiene que mantenerse de esta forma, el alumno tiene que dirigirse de esta forma al profesor. Vamos tomando esos roles, ¿no? Son trajes que nos ponemos, pero entre más autoconocimiento hay, más somos libres de identificar que solo es un traje, ¿no? Que solo lo estamos tomando temporalmente. Y eso no quiere ser menos honesto o que no seas auténtico en esos trajes que estás haciendo, pero que seas menos preocupado por ello, ¿no? Y que estés más presente siempre por lo que puedan decir de ti o lo que debería de estar pasando. Al final debería de ir la educación hacia donde deberíamos de llevar nuestros esfuerzos educativos. Pues tendría que ser entonces a lo mejor no tanto en memorizar cosas, ¿no? O en enseñarte solamente una habilidad, ¿no? La habilidad del dibujo, pero tal vez la invitación del señor Cutler pues es interesante, ¿no? Que nos dice que deberíamos de estar enseñando más un estado mental, ¿no? Una forma en cómo aproximarse a los problemas. Te invito entonces a que este trimestre y con la situación que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia, la enfrentemos con un estado mental preferible, ¿no? Con un estado mental de paz, de tranquilidad, a lo mejor no alegría desbordante, ¿no? Pero sí un momento de estar contentos con nosotros mismos, ¿no? Entonces te invito a considerarlo, a enfrentar los problemas desde esa paz mental, ser ese cambio que queremos ver allá afuera, ¿no? Ser esa paz primero adentro para poder traerla afuera. Bueno,
Pues muchas gracias por tu atención y seguiremos hablando de esto.